Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta preciosa mañana de martes 11 de noviembre de 2025, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente. En Mateo capítulo 4 y versículo 4. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y qué maravillosa es la escritura, porque cuando leemos allí en Mateo capítulo 4 y verso 4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces entendemos que si bien como seres humanos tenemos un afán en nuestra humanidad de atender nuestras necesidades físicas y materiales, también a nivel espiritual necesitamos satisfacer nuestras necesidades espirituales y por eso no solamente es necesario el alimento del pan físico, sino el alimento del pan espiritual. Y por eso es importante entender la necesidad del alma, que también necesita alimentarse, en este caso, de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios y el alimento espiritual va mucho más allá del alimento físico. Y es importante entender que así como nosotros necesitamos del pan físico para tener fuerza, para poder mantenernos físicamente, para esa comida física nos genere una satisfacción en el ámbito físico, también necesitamos el alimento espiritual que nos mantiene y nos permite estar bien en el ámbito espiritual. Por eso resulta importante comprender lo que está diciendo Mateo, y es que usted y yo debemos poner la palabra de Dios en ese lugar de prioridad. Nuestra alma necesita de la palabra de Dios tanto como nuestro cuerpo necesita del pan físico. Entonces debemos empezar a practicar esta palabra no con pronunciar el versículo, sino con ir a la palabra de Dios, leerla, escudriñarla y alimentarnos diariamente de ella. La escritura dice que la palabra de Dios es ese alimento espiritual. Debemos leer la escritura diariamente. Pero también es importante asistir a grupos de estudio bíblico, a espacios donde se hable, se interrogue y se sepa y se profundice la palabra de Dios. Porque a medida en que tú y yo aprendemos más de la palabra, meditamos más en la palabra, lloramos más con fundamento en lo escrito en la palabra, podemos ser fortalecidos espiritualmente. Debemos vivir constantemente anhelando ese alimento espiritual y no solamente anhelándolo, necesitamos alimentarnos cada día de la palabra del Señor. Es importantísimo comprenderlo porque estamos alimentando nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios. Pero también estamos abriéndonos a la sabiduría y a la verdad de Dios que solo Dios puede proporcionar cuando estudiamos su palabra y nos alimentamos de ella. Y es importante entender que aquí en el escenario, en el contexto, es Satanás quien viene a tentar a Jesús. Y Satanás le dice, escrito está. Entonces quiero dar una última parte en el mensaje de hoy, en este devocional. No solamente debemos alimentarnos espiritualmente, así como nos alimentamos físicamente. Y no solamente la palabra hoy nos insta a la necesidad de estar estudiando y escudriñando la palabra para fortalecernos espiritualmente y para alimentar nuestro espíritu, sino que es una parte fundamental para poder resistir al enemigo. Cuando usted y yo estudiamos la palabra y la leemos, y el enemigo viene contra nosotros, usted y yo tenemos la capacidad y la posición que tuvo Jesús de decirle, escrito está,
porque no solamente te alimenta y te fortalece, sino te mantiene firme en medio del ataque del enemigo. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús.